Você está acompanhando Além da Notícia. Hoje estamos conversando com uma autoridade em bioética e um homem que fala de família com tanta propriedade. Uma vez que o senhor nos traz questões assim tão preciosas, eu vou pedir ao senhor que nos traga o seu depoimento de família. Fale um pouquinho da sua família. Yo le agradezco la pregunta sobre mi familia porque si hay algo que se ha empobrecido en los últimos años en América Latina ha sido la familia. No hay nada más torturado que la familia en América Latina y en Chile todas las leyes que se han creado atentan en contra del núcleo familiar. Y por lo tanto, yo quisiera agradecer la familia que tengo porque tuve la fortuna de tener un papá y una mamá presente. Y cosa que no todos pueden decir lo mismo. Hoy día tener un papá presente es un lujo en la sociedad actual y eso genera mucho daño. Y nosotros somos cinco hermanos, están los cuatro casados, yo soy sacerdote y nos hemos propuesto cuidar la familia. Es decir, nos apoyamos mutuamente y tengo 13 sobrinos, los cuales todos están estudiando en la universidad, en el colegio, y hemos pretendido inculcarles a ellos el valor del trabajo, el valor de la palabra empeñada, el valor del estudio, el valor de la religión, pero no como un moralismo, sino que como una actitud de agradecimiento frente a la vida, que cuando uno tiene mucho, tiene que dar mucho. Ahora, yo pienso que, como dice Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia, y eso lo volvió a repetir Benedicto XVI, y tenemos que dar un mensaje muy potente que para formar una familia hay que formarse primero. Formar una familia implica formarse. Y uno se forma con las dos alas del conocimiento, que es la fe y la razón. Y evidentemente que de cara a Dios, cuando uno comprende la responsabilidad que tiene uno frente a los demás, uno es capaz de comprometerse con una vocación y llevarla a cabo. Y en ese sentido, para mí siempre ha sido una fuente de agradecimiento muy grande lo que significa tener una familia que me apoya y que está preocupada de mí y de mi ministerio. É complicado, Dom Fernando, falar de família hoje e existem vários modelos de família? A ver, yo no creo eso. ¿Ah? Bueno, en primer lugar, yo no creo que la familia y el matrimonio está en crisis. No está en crisis. Lo que está en crisis son familias concretas que tienen muchos problemas. Y lo que está en crisis también es el valor de la palabra empeñada, porque muchas personas se comprometen, pero después no cumplen. Ahora, ¿existen varios modelos de familia? La respuesta es no. Y la razón es muy sencilla. Usted le pregunta a cualquier joven de cualquier parte del mundo, hay estadísticas sobre esto, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que anhelas tú? Anhelan tener un matrimonio y que los hijos estén en ese matrimonio. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida han hecho que muchas personas deriven por otros caminos, pero ellos mismos perciben de que ese no es el ideal. Lo perciben ellos mismos. ¿Cómo va a ser ideal, por ejemplo, que un joven, un niño, tenga a un papá hombre y a una mamá hombre? Eso no es el ideal y ellos lo saben. Por lo tanto, ese discurso de la familia es un discurso ideológico, pero que no cala en el deseo de los jóvenes y no cala, tampoco no entra en nuestra naturaleza humana. Dom Fernando, nós já estamos quase no final do programa e a gente tem muitas curiosidades. Vou aproveitar esse momento para pedir ao senhor que nos fale um pouco sobre a igreja no Chile, a igreja chilena, como é? Bueno, en Chile la Iglesia Católica siempre está promoviendo un diálogo en materia de economía, porque la verdad es que Chile es un país que ha crecido muchísimo en estos últimos 30 años, ha crecido muchísimo desde el punto de vista económico, y sin embargo es un país que ha acrecentado mucho las desigualdades sociales. Y todavía, en un país de 16 millones de habitantes, tenemos 2.600.000 pobres, que no alcanzan a vivir, no alcanzan a educar a sus hijos, viven en condiciones muy pobres. Y creo que es una herida que tiene el modelo económico.
un modelo económico que no considera una redistribución del ingreso adecuado para los sectores más pobres a pesar del crecimiento. Y en ese sentido, la Iglesia Católica apela a lo que Juan Pablo II llamaba el Estado como empresario indirecto. Es decir, el Estado tiene que tomar medidas para que haya una mejor distribución del ingreso. Y donde mejor se nota eso es en la educación. Hay un abismo muy grande entre el nivel educacional de los sectores más pobres respecto del nivel educacional de los sectores más ricos. Entonces, los pobres van generando cada vez más pobreza porque son incapaces de dar un salto a una educación de calidad. Cuando estuvo el Papa en Chile el año 97 dijo algo muy interesante. Dijo, los pobres no pueden esperar y los pobres siguen esperando. Y evidentemente que eso requiere volver a repensar qué significa el trabajo. Para mucha gente el trabajo es un medio para obtener recursos económicos, para hacerse más rico. Y la verdad que el trabajo no es eso. El trabajo es el aporte que uno hace para construir un mundo más justo, un mundo mejor. Y creo que ese discurso de la Iglesia Católica lo introduce con mucha fuerza y se encuentran de repente actores sociales que son capaces de entrar en ello. Eu também quero aproveitar para perguntar ao senhor sobre a questão da pobreza no Chile e sobre o que o senhor pensa, não só da pobreza no Chile, mas a pobreza no mundo. Hace una semana di una conferencia que se llama ¿En qué están los jóvenes y por qué? Es decir, hice un estudio muy profundo sobre la situación de los jóvenes en Chile y yo creo que debe pasar algo muy similar en Brasil. Y es bien notable que todos los jóvenes quieren formar una familia y encontrar un trabajo. Es decir, hay un abismo muy grande entre el ideal de los jóvenes y lo que la sociedad le ofrece. Y eso genera mucha rabia, mucha indignación. Entonces, la pregunta que yo hacía, ¿cómo poder generar una instancia para que lo que le ofrece la sociedad a los jóvenes esté conforme a los deseos de ellos? Y es bien notable, por ejemplo, algunas cosas. En Chile, un alto porcentaje de los jóvenes están endeudados en casas comerciales. Es decir, el mundo del comercio entró en la mentalidad de los jóvenes, obligándolos muchas veces a comprar cosas que no necesitan. Y por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre el consumo, sobre la sociedad que gira en torno al consumo. Los jóvenes, por ejemplo, hoy día, la gran mayoría estudia carreras técnicas, científicas, y por razones económicas. Por ejemplo, en Chile, en este minuto, hay más de 600.000 estudiantes universitarios y solamente 9.000 estudian carreras humanistas. Es decir, una sociedad tecnificada, pero que no es capaz de abrirse a conocimientos maravillosos del ser humano como es el arte, la poesía, la literatura, la pintura, el teatro. Entonces, hay un pragmatismo que evidentemente no cala en el corazón de lo que significa ser un ser humano. Eso a mí me llamó la atención. Y lo otro que lo encuentro muy peligroso es que, al menos en Chile, yo no sé cómo es en Brasil, los más desprestigiados a nivel social por los jóvenes son los políticos. En Chile, los jóvenes no le creen nada a los políticos. Y de hecho, el 1,4% de los jóvenes participa en política, 1,4%. A diferencia de la instancia como los clubes deportivos, los clubes comunitarios, incluso la propia Iglesia Católica, que tiene un gran asidero entre los jóvenes aún. Y eso yo creo que es tremendamente preocupante en el sentido de que los adultos hemos desencantado a los jóvenes de la sociedad en la cual vivimos. Y eso es muy triste, es muy triste. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, jóvenes alcohólicos, en Chile se toma mucho, yo no sé aquí, o sea, en Chile los jóvenes cada vez toman más alcohol. Esa es una respuesta, hay que entenderlo como una respuesta frente a una sociedad nihilista que los obliga a consumir, pero que no los invita a hacer y sobre todo que no los quiere. En Chile, por ejemplo, ha habido un aumento muy grande de embarazos adolescentes, un aumento muy grande de niños que nacen fuera del matrimonio.
Esas mujeres son admirables, porque trabajan, se preocupan de la familia, son admirables. Pero el resultado de eso es que los niños están muy solos. Y la soledad genera mucha frustración interior, porque los seres humanos estamos llamados a ser para los demás, estamos llamados a comunicarnos, los seres humanos somos comunicación por naturaleza. Y lamentablemente, como decía anteriormente, las leyes no han ayudado a promover la familia, han ayudado más bien a destruirla. Y por lo tanto, creo que esos temas son los temas de fondo, pero que no se tocan, porque hoy día todos los temas en los países están mucho más centrados en la economía, en el figurar, digamos, que en hacerse estas preguntas de fondo, y creo que la Iglesia hace una gran labor cuando dá a conocer la importância de abordar estes temas. Certamente, esse nosso encontro de hoje aqui com Dom Fernando Chomali está nos levando a fazer uma viagem no universo do ser humano, passando por todas as realidades atuais e levando o homem a refletir muito sobre si, sobre a vida. Dom Fernando, nós estamos muito agradecidos pela sua presença aqui conosco, pela sua vinda ao Brasil, que enriqueceu imensamente, tenho certeza, a juventude sobre essas questões de bioética, e também agora a sua visita a tantos lares através da TV Canção Nova. Muito obrigado e volte sempre. Yo quisiera agradecer la estadía en Brasilia. Encontré una ciudad maravillosa, los paisajes, las lagunas, la gente, el encuentro con los jóvenes, la casa donde estoy, y espero volver a encontrarme con ustedes para hablar de temas tan importantes como es el tema de la vida. Hoy día se habla mucho de los derechos, pero hay un derecho fundamental que es el derecho a la vida, que tiene que ser respetado para que todos los otros derechos se puedan actualizar. Y quisiera agradecer por todos esos jóvenes que estuvieron en esta reunión de 2 días. Estuvieron muy animados, con mucho espíritu de fe, con la inteligencia, la voluntad, la libertad, los oídos muy abiertos para poder escuchar el mensaje que no solamente le traje yo, sino que también le trajo varios expertos en materia de bioética. Y por supuesto agradecer a la Comisión Familia y Vida por el gran esfuerzo que han hecho de armar este encuentro, y yo agradecer de que ha sido la Pontificia Academia por la Vida quien me ha invitado para dar esta conferência que creio que foi muito bem acogida. O nosso muito obrigado agora a você, que esteve conosco até o presente momento, e se quiser rever este programa na íntegra, basta você entrar na nossa página www.alemdanoticia.net. Ali também há um conteúdo exclusivo sobre o programa de hoje, que você poderá acompanhar, além de todas as outras temáticas que a gente vem abordando aqui todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, horário do nosso encontro. Portanto, até o próximo, na próxima quinta-feira. Boa noite.